Porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Bienvenidos. Compartimos un tiempo de conversación junto a Jimena Sáez sobre la importancia de cuidar en disciplina y en obediencia nuestro cuerpo para la gloria de Dios. Aquí comienza Salud en Armonía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Estamos muy contentos nuevamente de tener una oportunidad de poder llegar a todos ustedes, de conectarnos, de tener un espacio de conversación acá en su programa Salud en Armonía. Estoy muy contenta y yo sé que mi invitada también, de poder unirnos junto a ustedes y poder traer un espacio de conversación el día de hoy para poder abordar temáticas de importancia, de relevancia para nuestras vidas, como es nuestra salud, que descuidamos tan fácilmente. Este programa está realizado con mucho cariño y para poner en alta importancia este gran tema que tiene que ver con la salud, ya que, como decía, lo descuidamos y no nos preocupamos tanto como deberíamos. Así es que es importante conversarlo, conocer un poco más y poder llevarlo a la práctica. Agradecemos a todos los que se unen a través de sintonizar su radio, del Ministerio Armonía, y también a los que nos ven por streaming de Facebook, de YouTube, en armonía.cl y a través de todas estas plataformas digitales que nos ayudan a acercarnos un poco más. Les invitamos a compartir este programa entre sus grupos, entre sus redes, para que pueda así llegar a muchas más personas. Bueno, como les comentaba en este programa, queremos crear un espacio de apoyo a toda la comunidad cristiana que nos oye, que también nos ve, donde nos informemos, en donde acerquemos estas temáticas tan importantes a toda la comunidad, en donde podamos compartir consejos, interactuemos, conversemos un poquito más y, ¿por qué no también ustedes comentar qué les pareció, preguntas, dudas y también si quieren que hablemos de algunos temas específicos, también van a ser muy bienvenidos sus comentarios, ¿ya? La idea es que acá hablemos de temáticas técnicas respecto a la salud, pero también que lo llevemos y lo aterricemos a través de un lente de cosmovisión bíblica. Así es que bienvenidos nuevamente todos y muy contentos de estar con ustedes. Estamos en una miniserie, digo yo, de 2 capítulos que tiene que ver con la nutrición y con 2 temas relevantes dentro de la nutrición que tiene que ver, primero, el capítulo anterior estuvimos hablando sobre el rol imprescindible de la nutrición en un proceso oncológico, y también ahora vamos a ver en un gran tema que también tiene que ver con el adulto mayor, la nutrición, ¿ya? Y cómo podemos abordarla de mejor manera. Y para ello nos acompaña una invitada muy especial llamada Natalia Contreras, de profesión nutricionista. Ella egresó de la UCSC de Concepción, con experiencia en el área de calidad en el casino, de alimentación de baja complejidad y atención nutricional en adultos con enfoque preventivo y en enfermedades crónicas. Hace 4 años se dedica al abordaje nutricional oncológico en adultos de distintas regiones del país a través de modalidad de atención online y presencial en la ciudad de Los Ángeles. Cuenta con distintas certificaciones en nutrición oncológica otorgadas por el Colegio de Nutricionistas de Chile y también en el Centro de Estudios Avanzados en Nutrición en España y el Instituto Vivesano Brasil. Se congrega y sirve en Iglesia Bíblica de la Gracia de la ciudad de Los Ángeles. Así que acá presentada, Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Jimé. Muy contenta nuevamente de poder compartir este capítulo tan importante de nutrición en el adulto mayor. Así que espero que pueda ser útil, de ayuda para la persona mayor y para los cuidadores, para su familia. Y espero poder transmitirles de la mejor manera para que pueda ser comprensible y realmente sirva de ayuda. Sí, sin duda que
que servirá. El abordaje no es tan solo personal o específico a una persona, sino que también, como tú muy bien decías, la idea es que todos entendamos y conozcamos un poquito más con la finalidad de ayudar, de poder compartir esta información, una información correcta de una profesional, porque muchas veces repetimos cosas infundadas, pero este programa es para poder informarnos y conocer bien toda esta temática para, primero, ayudar al otro, poder ir en ayuda como cristianos a nuestro prójimo, pero también nosotros enfrentarlo y tener como esa información y aplicarla a nuestra vida, porque en algún momento vamos a pasar, si el Señor lo permite, y la idea es que estemos preparados y en conocimiento. Es una temática muy relevante porque la población adulta mayor es muy grande y cada vez va creciendo. Es por eso que vamos a hablar de esto, por el impacto que tiene y por la gran cantidad de población de adultos mayores que existe, no tan solo en Chile, sino que en el mundo. Así es que vamos a comenzar, Nati, respecto a cómo se nutre bien un adulto mayor. Quiero que nos cuentes qué cambios van asociados al envejecimiento, las consideraciones generales de este tema. Te invitamos a que puedas contarnos. Sí, bueno, para partir, es sabido que la estructura demográfica de la población ha ido cambiando, como tú decías, de manera muy acelerada en las últimas décadas, y eso como resultado de la disminución sostenida de las tasas de mortalidad y de fecundidad en la población. O sea, las personas viven más años, pero a la vez hay menos nacimientos. Y eso ha llevado a un aumento en la proporción de población de adultos mayores, de personas mayores de 60 a 65 años hacia arriba, lo que se conoce como envejecimiento poblacional. Y esto desde una perspectiva demográfica, pero debiese llevarnos a pensar también en cómo, si el Señor lo permite, vamos a vivir estos años, porque se viven más años, pero cómo vamos a vivir esos años de vida. Y si bien la edad no es algo que nosotros podamos detener, podamos frenar, sí hay conductas de nuestra vida, hábitos de vida que podemos modificar para tener una mejor calidad, un mejor bienestar durante esa etapa de la vida. Y desde un aspecto biológico, el envejecimiento es un proceso natural, es irreversible, es progresivo de deterioro de la capacidad funcional de nuestro cuerpo a nivel celular, orgánico, y esa disminución en las funciones es lo que lleva o lo que deja en posición más vulnerable, por así decirlo, a las personas mayores para desarrollar enfermedades, muy relacionadas también con los hábitos de vida que hayan tenido durante toda su vida. Algunos cambios asociados al envejecimiento que son producto natural del avance de la edad. Tenemos, por ejemplo, la pérdida de masa muscular, que es algo que es muy frecuente en los adultos mayores. Eso genera la pérdida de fuerza muscular y de la funcionalidad también de la capacidad física, lo que nosotros conocemos como sarcopenia. Eso también deriva en una reducción de las necesidades calóricas en los adultos mayores. Hay una reducción del agua corporal también. Hay una disminución de la grasa subcutánea y tiende a acumularse ahora en la zona abdominal, lo que nosotros conocemos como grasa visceral, que también es muy perjudicial, para enfermedades cardiovasculares. También hay pérdida de masa ósea en los adultos mayores, y eso también lleva a una disminución, a una pérdida de calcio en los huesos, que predispone también a la osteoporosis, sobre todo en las mujeres, que coincide también con este periodo postmenopausia, que es el cese de la función ovárica por la disminución de los estrógenos, que son las hormonas femeninas. Hay pérdidas sensoriales en los adultos mayores con el proceso que se da con el proceso de envejecimiento, disminuye el sentido del gusto, del olfato, y eso dificulta también la detección de olores, de sabores. Hay una disminución en la secreción de saliva, se produce esta xerostomía, la sequedad bucal, y eso dificulta la masticación, la deglución, el poder formar el bolo alimenticio para poder tragarlo. Hay una deficiencia primaria de la enzima lactasa y eso genera una intolerancia progresiva a la lactosa que es común en los adultos mayores, y eso también los lleva a rechazar los productos lácteos, por ejemplo, y ahí pueden producirse deficiencias de proteínas, de calcio y de otros micronutrientes.
Tenemos también disminución de la secreción ácida del estómago en los adultos mayores. Eso también puede generar una disminución en la absorción de ciertos micronutrientes como la vitamina B12, el calcio, el hierro. Hay un enlentecimiento del vaciamiento gástrico, saciedad precoz. O sea, las personas comen, pero tienen esta sensación de llenura muy rápido. ¿Ya? También hay un enlentecimiento del tránsito intestinal que predispone también al estreñimiento. Y por último, y que es muy importante, también hay una alteración en los mecanismos reguladores de la sed. O sea, los adultos mayores disminuyen la percepción de la sed o tienen esta percepción de sed mucho más tardía, cuando ya hay algún grado de deshidratación. Eso en términos generales. Ok. Son muchos los cambios. Escuchaba Sí. con atención y son bastantes los cambios y cómo eso repercute en la salud del adulto mayor y no tan solo en la nutrición, porque igual eso repercute como en todo su estilo de vida, finalmente, en toda su estructura, en su diario vivir. Entonces son cambios bastante importantes y pensaba en la importancia de la prevención, como siempre, en Sí. cómo nosotros Siempre. tenemos que prepararnos antes también, no tan solo pensar y enfocarnos en ese grupo, sino que cómo nosotros ahora, estando en esta edad, o muchas personas que nos oyen, que no han llegado ahí, se puedan cuidar y nos podamos cuidar. Así que eso me dejó un poco meditando la importancia también de los grandes cambios que tiene, estos cambios que van asociados al envejecimiento, que son muy relevantes y muy importantes a considerar para poder ir entendiendo lo que viene más adelante. Nati, ¿qué factores determinan la alimentación del adulto mayor? ¿Cómo influyen en el estado nutricional? Sí, tenemos que entender que los adultos mayores, el grupo que componen es muy heterogéneo. No todas las personas envejecen de la misma manera. Y como mencioné recién, existen estos cambios asociados al envejecimiento, pero a eso también hay que sumar los hábitos de vida, las conductas inadecuadas que han tenido a lo largo de los años, que en conjunto pueden llevar al desarrollo de distintas enfermedades, principalmente las enfermedades crónicas. Hay distintos factores del estilo de vida y entre eso está la alimentación, que en el fondo no es simplemente el acto de saciar el hambre en los adultos mayores. O sea, hay determinantes que influyen en cómo la persona mayor se va a alimentar. Y por lo tanto es muy importante todo lo que conlleva el acto de alimentarse. No es solamente, como decía, saciar el hambre. Para el adulto mayor es un acto social, es un acto afectivo, relacional con sus seres queridos, con las personas que viven. Y en el contexto de vida de la persona es un determinante de la alimentación. O sea, la soledad, el aislamiento, la viudez, la pérdida de seres queridos, el duelo, la lejanía con sus seres queridos, el abandono, la falta de estas relaciones significativas con sus seres queridos puede llevar a un estado de tristeza permanente, de desánimo, que puede hacerlos perder el interés en la comida, disminuye el apetito, pierden peso, aumenta la fragilidad, se saltan las comidas, o también por el contrario puede llevar a un aumento en el consumo de alimentos más poco nutritivos y puede llevar, a diferencia de la desnutrición, a una malnutrición por exceso, sobrepeso, obesidad. Eso también hay que considerarlo. La dificultad para masticar también es un condicionante por la pérdida de piezas dentales, por las prótesis mal ajustadas. Eso genera molestias para masticar, para tragar, y masticar principalmente alimentos duros, como ahí tenemos, por ejemplo, las carnes, las frutas al natural, verduras crudas, y eso también hace que vayan dejando de lado estos alimentos y vayan privilegiando alimentos más fáciles de masticar. O simplemente ante estos problemas dejan de comer y como consecuencia disminuye el aporte de proteínas y de todos los nutrientes que necesitan. Puede ser también más monótona la alimentación.
Los hábitos de alimentación también condicionan en cómo una persona se alimenta, el deterioro funcional que va teniendo, que dificulta la realización de tareas como por ejemplo salir a comprar, Claro. o la misma acción de cocinar, que muchas veces eso se les dificulta, el manejo de los utensilios de comida, alimentarse por sí mismo, el deterioro cognitivo también, que lleva siempre asociadas consecuencias funcionales que le impiden a la persona mayor la planificación, por ejemplo, de la alimentación, la ejecución del proceso de alimentación. Puede también haber dificultad para recordar, por ejemplo, a las horas que comieron, para recordar recomendaciones. Las enfermedades también, las secuelas de ciertas enfermedades, diabetes, hipertensión, tenemos las secuelas por accidentes cerebrovasculares, la disfagia, la dificultad para deglutir, para tragar, son todas condiciones que van a requerir adaptaciones en la alimentación, y eso también condiciona en cómo se alimentan. Algunos medicamentos también que suelen interferir con la percepción de los sabores, pueden presentar también problemas gástricos. Hay cambios sensoriales, como decía antes, pero que se aumentan también con la toma de ciertos medicamentos, y eso puede originar una disminución en el consumo, en la ingesta alimentaria, y también puede llevar a abusar de ciertos ingredientes como para marcar más estos sabores que se están perdiendo, por ejemplo, abusar de la sal o del azúcar, y eso también genera una nutrición más inadecuada, que no es favorable. ¿Ya? Y también, por último, la pobreza, el poder adquisitivo, las bajas pensiones, que sabemos que sobre todo si la persona mayor vive sola va a tener que priorizar los gastos, que se va principalmente en las cuentas, los medicamentos, las consultas médicas, la alimentación va quedando atrás. Entonces son consideraciones que hay que tener en cuenta respecto a la alimentación de un adulto mayor. Sí, y va asociado también a pensar en la soledad que también muchos viven, y que con lo que tú decías respecto a cocinarse, a hacerse un plato de comida, quizás para ellos es tan complicado, quizás para uno es tan rápido y fácil, pero para ellos se complica aún más, y muchas veces he conocido casos de que se saltan las comidas, como tú muy bien decías, y comen otra cosa, y lo reemplazan por otra cosa que nutricionalmente no es tan adecuada. Así es que son muchas consideraciones y factores que determinan entonces la alimentación en un adulto mayor, y cómo estos cambios afectan tanto, y no tan solo físicos, sino que también mentales y asociados a todo lo que tiene que ver con la salud mental. Así es que es un gran tema a considerar y a meditar y a pensarlo un poquito más. Respecto al papel que tiene la nutrición, Nati, en esta etapa de la vida, es muy, muy importante. Cuéntanos sobre las afecciones comunes, las enfermedades crónicas, la fertilidad, etcétera. Cómo esto lo podemos llevar, como ya integrarlo un poco más. La nutrición es esencial para mantener el estado funcional y la calidad de vida del adulto mayor. Ya hablamos de los cambios fisiológicos y de los factores que determinan en cómo la persona se alimenta, y todo esto en conjunto hace que sean que tengan más riesgo de padecer malnutrición por déficit o por exceso. Y el estado nutricional influye en gran medida en cómo las personas afrontan las enfermedades, y por lo tanto la nutrición adecuada juega un rol fundamental para mejorar muchas de estas condiciones y para favorecer la calidad de vida. La malnutrición forma parte de los grandes síndromes geriátricos y es factor de fragilidad. Se asocia a un aumento de la mortalidad, de la discapacidad, hay una mayor frecuencia de caídas, de fracturas, empeora el deterioro cognitivo, se asocia con retraso en la cicatrización, también en la recuperación post-cirugías, prolonga las estancias hospitalarias. Entonces, vamos sumando de todo esto, y realmente podemos entender la importancia de nutrirse adecuadamente durante esta etapa. Y todos los nutrientes son importantes para los adultos mayores. Por lo tanto, se tiene que llevar una alimentación balanceada, equilibrada, que cubra los requerimientos nutricionales, pero hay ciertos nutrientes críticos o nutrientes que por los mismos cambios fisiológicos o de enfermedades que presentan las personas mayores pueden presentar deficiencia, y que por lo tanto estas son requerimientos que hay que cubrir. Y ahí tenemos, por ejemplo, las proteínas,
¿cuál es su función? Preservar la masa muscular, mantener la función inmunológica, las funciones cognitivas, favorecen la cicatrización. ¿Dónde encontramos las proteínas? En las carnes, en los huevos, en los lácteos, en las legumbres. La vitamina B12 es importante, que se encuentra en las carnes, en los huevos, en los lácteos, previene las anemias, favorece el funcionamiento del sistema nervioso, participa en la formación de las células sanguíneas. El omega 3 está presente en los pescados, en los mariscos, en la linaza, en los frutos secos como las nueces. Contribuye el omega 3 al funcionamiento del sistema inmune, tiene función antiinflamatoria, ayuda a la estabilización del peso en las personas que ya han perdido peso. Tenemos el hierro, que está presente en las carnes, principalmente en las carnes rojas, en las legumbres, en el huevo, en la avena, en las verduras de hoja verde. El hierro previene las anemias y favorece la función inmunológica. El zinc también es un nutriente muy importante en los adultos mayores, que está presente en las carnes, en los mariscos, en los huevos, en el pescado, en los frutos secos. Interviene en la reparación celular el zinc y favorece la cicatrización de heridas también, mejora el sentido del gusto, que ya entendimos que está alterado en los adultos mayores, y también favorece la función inmunitaria. El calcio también, por toda esta pérdida, esta desmineralización ósea que ocurre producto del envejecimiento, previene la osteoporosis. Es fundamental también el calcio para la contracción muscular. Lo encontramos en los productos lácteos, en el brócoli, en las espinacas, en la selga, el ácido fólico también, que está presente en los frutos secos, en las legumbres, en los vegetales de hoja verde. Previene las anemias también, mantiene la función cognitiva, ayuda en el manejo de trastornos neurológicos también. La vitamina D, que la encontramos en los lácteos, en el huevo, en los champiñones, y también tratar de exponerse a la luz solar, ojalá antes de las 11 de la mañana, porque eso también favorece la síntesis de vitamina D, contribuye a la síntesis de calcio en los huesos también la vitamina D, previene el deterioro cognitivo, favorece la función muscular, inmunológica. Y por último, un nutriente importante también es la vitamina C, que es un antioxidante, tiene función, fortalece el sistema inmunológico, favorece la cicatrización, previene las anemias, porque ayuda también a que el hierro se absorba mejor, la vitamina C. Ahí tenemos los cítricos, la naranja, los limones, el kiwi, la frutilla, la coliflor, la espinaca también. Entonces el abordaje nutricional siempre tiene que ser individualizado. Aunque se presentan estas deficiencias de estos nutrientes más críticos en los adultos mayores, es algo que de todas maneras estas deficiencias tienen que comprobarse a través de exámenes, y siempre considerando también la presencia de todas las afecciones que tiene el adulto mayor para poder adaptar la alimentación a lo que realmente necesita. Y ante enfermedades como la diabetes, la hipertensión, las enfermedades neurodegenerativas, las enfermedades renales, se van a necesitar indicaciones nutricionales más específicas, pero a modo general podríamos decir la selección de carbohidratos y el manejo de porciones en las personas con diabetes, el ajuste del aporte de proteínas y de fósforo en personas con enfermedad renal, también el consumo de alimentos con ciertos compuestos que son beneficiosos en el manejo de enfermedades neurodegenerativas, y ahí tenemos, por ejemplo, los polifenoles, antioxidantes, como el tirosol, que está presente en el aceite de oliva, las antocianinas, que están presentes en los frutos rojos, en los arándanos, los flavonoles, que están en las lechugas, en la espinaca, en el brócoli. Entonces, ir teniendo estas consideraciones, porque principalmente los vegetales aportan mucho de estos antioxidantes que son importantes también en el proceso del envejecimiento. Y hay ciertas interacciones también de fármacos y nutrientes que me gustaría mencionar porque son muy frecuentes también en los adultos mayores. Y ahí tenemos, por ejemplo, los antibióticos, que son fármacos que se utilizan para tratar infecciones producidas por bacterias, no por virus. Se toman por un tiempo determinado, son recetados, prescritos por el médico, no son para consumo habitual los antibióticos. No tenemos que tomarlos ante cualquier problema de salud, porque muchas veces pica la garganta, tomamos antibióticos. Tenemos un poquito de tos, tomamos antibióticos. Estamos un poco congestionados, tomamos antibióticos.
y los antibióticos no son para eso, son para infecciones bacterianas, y muchas veces estos resfriados que tenemos son virales. Entonces el uso inadecuado, indiscriminado y excesivo de los antibióticos lo lleva finalmente a resistencia bacteriana a estos medicamentos, y después se vuelve mucho más difícil tratar las infecciones. Y hay ciertos antibióticos que interaccionan con el calcio de los alimentos, por ejemplo el ciprofloxacino, por lo que no hay que tomar el medicamento junto con lácteos, por ejemplo, o con suplementos de calcio, porque ahí se va a generar una interacción que no es favorable. Por lo tanto, hay que esperar por lo menos 2 horas para consumir, por ejemplo, tomar una taza de leche después de consumir el antibiótico. Y esas son consideraciones importantes. También tenemos el omeprazol, que no es un fármaco para uso indiscriminado tampoco. Los adultos mayores suelen tomarlo mucho para aliviar las molestias después de haber comido mucho, por ejemplo, o para prevenir digestiones pesadas. Pero el omeprazol no es para eso. El omeprazol es un medicamento antiulceroso que, en palabras simples, inhibe la secreción ácida del estómago, y está prescrito como parte de un tratamiento para las úlceras gástricas, duodenales, esofagitis. No es para tomar o para aliviar después de estos episodios de haber comido mucho, de estar muy lleno. No es para eso. Entonces hay que tenerlo en consideración, porque el uso excesivo, también inadecuado, de este medicamento puede llevar a largo plazo a la disminución en la absorción de ciertos nutrientes, como son la vitamina B12 y el hierro, por ejemplo. Eso es muy relevante lo que tú nos comentas respecto a los antibióticos. Ahora es muy accesible comprar uno, muchas veces se puede comprar en cualquier parte. Y claro, como tú decías, me pica la garganta, antibiótico, me pica la garganta, antibiótico, y eso tiene un tiempo. Y aparte que tiene una prescripción, es muy personalizada. Y además que cuando se consume mucho, también eso genera resistencia. Después ya no te sirve para nada tomar un antibiótico, y también causa todo lo que tú nos comentabas. Así es que cuidado con eso, a ser más conscientes y más responsables respecto al uso de los medicamentos, y también a informarse respecto a esas interacciones que podría tener un medicamento con el tema alimentario. Así es que eso es muy necesario saberlo, y te agradecemos por esa información. Yo, la verdad, no sabía eso del ciprofloxacino con el lácteo. Quizás alguna vez lo hice, así que ya ahora lo sé, no me voy a olvidar. Así que muy interesante la información que nos compartes. Bueno, con respecto a la pregunta anterior, nos hablaba sobre el papel y la importancia de la nutrición en esta etapa, las afecciones comunes, etc. ¿Hay una dieta específica para esta edad, para este grupo etario? Yo imagino que sí. Cuéntanos. Hay recomendaciones generales que pueden ser muy orientativas para la persona mayor, para los cuidadores, para sus familias, pero una pauta así oficial para todo este grupo etario no hay, porque siempre tiene que ser la alimentación adaptada, individualizada. Y aunque la alimentación durante esta etapa de la vida no difiere mucho de la alimentación normal que llevan los adultos, aquí sí hay que considerar todas las afecciones que tienen los adultos mayores, las enfermedades crónicas, y también el consumo la ingesta muy alta de muchos medicamentos. Eso también hay que considerarlo. Como recomendaciones generales, en lo posible llevar una alimentación variada, balanceada, que cubra los requerimientos nutricionales. En los horarios principales, tratar de comer platos lo más completos posibles. Muchos adultos mayores suelen preferir las sopas, los caldos, más que los alimentos secos. Y a veces con esa sopa, esos caldos, nos quedamos un poco a media con los aportes nutricionales. A veces en la anamnesis alimentaria o consulta uno suele preguntarles ¿qué almorzó ayer? Y a veces como, sí, ayer me comí una sopita de fideos con verdura. Y ya no está mal, porque es alimento, no está mal, pero ese plato está incompleto. Tenemos solamente el aporte de carbohidratos ahí en esa sopa. Faltan las proteínas, falta la grasa saludable. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Podemos agregar un huevo a la sopa, podemos agregar un filetito de pollo cortado
a la sopa. Ahí ya tenemos cubiertas las proteínas y faltarían las grasas, y para eso podemos añadir una cucharadita de aceite de oliva crudo, por ejemplo, al plato. Y ya ahí estamos hablando de un plato completo. Ya no es lo mismo que fideos con verduras. Ahora tenemos proteínas, que son muy importantes, ya sabemos por qué son importantes. Los micronutrientes están cubiertos también. Así que tratar de comer las comidas principales, al menos durante el día, que sean platos bien completos. Es recomendable también que la persona establezca horarios de alimentación, que no se salte los horarios de comida. Ante la falta de apetito, fraccionar las comidas en el día, comer más veces, en poquitos volúmenes. No ingerir líquidos tampoco junto con las comidas, si hay pérdida del apetito. En cuanto a las frecuencias de consumo, de manera muy general, consumir de 2 a 3 porciones de lácteos en el día. Si son descremados, semidescremados, eso hay que evaluarlo, o sin lactosa, eso hay que evaluarlo de manera individual, pero por lo menos de 2 a 3 porciones de lácteos, leche, yogur, quesillo en el día. Las verduras de 2 a 3 porciones en el día, la fruta al menos 2 porciones. Adaptar, ¿cierto?, esto, porque ya sabemos que hay dificultades para masticar, muchas veces para tragar. Las legumbres 2 o más veces por semana, las carnes rojas 2 veces por semana, ojalá cortes magros, ya que no tenga tanta grasa visible. Las carnes blancas de 2 a 3 veces por semana, los huevos también, incluso más veces, pero eso también hay que evaluarlo de manera más individual. Reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, los alimentos ricos en azúcares añadidos, todo lo que es dulce, bebidas, ¿cierto?, como la Coca-Cola, que se consume tanto. También disminuir el consumo de grasas saturadas, las frituras, los chicharrones, que suelen gustar mucho, todos estos productos así cargados en grasa. Tratar de reducir el consumo, lo mismo que la sal. Tratar de reemplazar eso un poco con más especias y hierbas aromáticas, porque sabemos que el sentido del gusto está alterado y van a abusar de la sal muchas veces. Uno les sirve el plato de comida, pero después en la mesa le agregan más sal. Entonces, tener ojo con esas cosas, adecuar las preparaciones a las circunstancias concretas que tiene, por ejemplo, ante la pérdida de dientes, las dificultades para masticar, para tragar. Hay que cuidar las consistencias de las preparaciones, las texturas. Por ejemplo, la fruta puede rayarse, puede picarse. Las verduras como la zanahoria, tratar de cortarlas en trocitos más pequeñitos. Las carnes, cocinarlas de tal manera que los impedimentos que hay para tragar, para deglutir, no limitan el consumo, porque son buenas fuentes de proteína. Por ejemplo, preparar la carne en albóndigas, picarla, cocerla, cocinarla en guisos, porque eso también las ablanda más y favorece más el consumo. Los acompañamientos también tipo puré tienen buena aceptación. El pescado también tiene buena aceptación en los adultos mayores. Sabemos que es un alimento muy caro, pero intentar incorporarlo en la medida de lo posible, prepararlo con cocciones más fáciles, al vapor, a la plancha, al jugo. Es más blandito también, por eso tiene buena aceptación. Tratar de respetar las preferencias de los adultos mayores, siempre y cuando no sean perjudiciales. Entender que es un grupo que tiene una cultura alimentaria ya establecida, que es definida, tiene hábitos, comportamientos que han sido adquiridos a edades tempranas, no solo ahora en esta etapa. Entonces, tratar de respetar eso y siempre y cuando, como decía, que no sean perjudiciales. Es muy difícil cambiar los hábitos de un adulto mayor. Y ahí también está la importancia de educarles, de explicarles por qué hacer las cosas, porque muchas veces se les dice, ya, usted deje de comer azúcar, deje todo el azúcar, pero ¿por qué tiene que dejar el azúcar? Entonces, entendiendo más allá de las capacidades o la persona que vaya con él o que viva con él, que pueda entender esto, porque muchas veces ellos no entienden, pero poder explicar estas cosas más a fondo. Favorecer también un ambiente tranquilo para comer en familia, acompañado, eso también aumenta la apetencia, no apurarlo. Los adultos mayores tienen también un alto consumo de té, tratar de no tomarlo junto o cercano con alimentos de origen vegetal que sean ricos en hierro. Ahí tenemos las legumbres, las verduras de hoja verde,
porque los taninos que están en el té pueden afectar la absorción del hierro. Y ya entendimos por qué el hierro es importante. Por el contrario, los alimentos que son ricos en vitamina C, como los cítricos, favorecen la absorción de hierro de estos alimentos de origen vegetal. A las personas mayores se les tiene que insistir que tomen agua, porque ya entendimos que tienen la percepción de sed alterada. Aunque no tengan ganas de tomar, el agua tiene que ser casi como un medicamento más. Entonces, unos 2,5 litros de agua al día, de líquidos. Eso es muy importante porque están especialmente susceptibles a la deshidratación. Y por supuesto la actividad física, el ejercicio físico adaptado, que es muy importante para la conservación de la masa muscular, la mantención de la autonomía de la persona mayor, la disminución del riesgo cardiovascular. Cualquier ejercicio es mejor que nada. Cualquier actividad física, ejercicio físico es mejor que nada. Pensemos también en que Dios nos formó anatómicamente para el movimiento, no para estar estático. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de movernos siempre. En el caso de los adultos mayores que están postrados, tratar de hacer movimientos adaptados, suaves, que ellos puedan realizar, enfocados más que nada en la mantención de la movilidad de la persona. Y por último, comentar algo que es bien, que se da harto en esta población, y es que en internet, en la televisión, en las farmacias incluso, se promocionan y se ofrecen mucho los suplementos, como por ejemplo las vitaminas, los minerales, y se le atribuyen muchos beneficios que lógicamente la persona va a querer tener esos beneficios. Y me dicen la vitamina C es bueno para que usted no se resfríe en el invierno, y la persona adquiere ese producto, adquiere la vitamina C y lo tomo y es necesario y me lo compro. A veces solamente por estar en esa etapa de la vida la persona cree que necesita más vitaminas, que necesita más minerales, que necesita más nutrientes, pero lo que nosotros tenemos que entender es que nuestro cuerpo, a excepción de situaciones muy concretas, tiene la capacidad de asimilar todos los nutrientes a través de la dieta, a través de la alimentación. Podemos cubrir esos requerimientos. Como decía, a excepción de casos puntuales donde sí se va a necesitar suplementar, pero adquirir suplementos cuando no se necesitan, cuando no hemos comprobado que realmente exista una deficiencia de ese nutriente, lo único que hace al final es aumentar la carga económica en la persona mayor. Hay un gasto asociado a eso, y además pensar que si bien los suplementos no son medicamentos que vienen por lo general en cápsula, pensemos también en tomar una cápsula más a los 5 o 6 medicamentos, incluso más, que a veces toman los adultos mayores en el día. Entonces, considerar que eso también es una carga emocional a veces, y también económica, como decía, pero hacer estas consideraciones y no es necesaria esta suplementación, esta polisuplementación que hay. Va a ser necesaria, lógicamente, suplementar cuando efectivamente se compruebe la deficiencia puntual que exista y que no se haya podido cubrir esa deficiencia a través de la alimentación. Y como recomendación a los adultos mayores que están inscritos en los SFAM, se les entrega estos productos del Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor, del PACAM, donde se les entrega esta crema, esta bebida láctea Nutramax, que precisamente vienen fortificadas con los nutrientes que el adulto mayor necesita. Entonces, aprovechar también todos estos productos, siempre y cuando, claro, se cumplan los requisitos para poder retirarlos, pero son una muy buena fuente de nutrientes que la persona necesita. Muy buena la aclaración que haces respecto a las vitaminas, a los suplementos, a los minerales, porque eso muchas veces se toma pasto también sin saber, pensando en, claro, los beneficios, pero hay otras vías, quizás es innecesario, hay recursos ahí. A veces los requerimientos, a veces los requerimientos podemos suplirlos con la alimentación, por ejemplo, claro, la vitamina C, a veces con una naranja, un kiwi, un limón en el día podemos cubrir eso y no es necesario ese gasto adicional. Sí,
Pues es la importancia de poder estar más conscientes de lo que comemos, la alimentación, cómo eso también va a repercutir en nuestra salud y también no es necesario gastar en otras cosas. Sí, en la alimentación podemos tener y encontrar lo que necesita nuestro cuerpo. Así es que es una muy buena aclaración eso que tú dices respecto a los suplementos que ahora tanto se promocionan y se venden. A todas las personas y en específico a los adultos mayores. Hay que tener también especiales cuidados respecto a eso. Estamos hablando con Natalia Contreras, ella es nutricionista y hoy estamos conversando sobre la importancia de la nutrición en el adulto mayor. Así que está muy interesante el programa, estamos aprendiendo mucho y hay bastantes aclaraciones muy interesantes, así es que si te lo has perdido, puedes volver atrás, lo puedes ver nuevamente, este programa queda grabado, así que te invitamos a compartirlo y que puedas unirte también a Salud en Armonía. Bueno, hemos conversado sobre la importancia de la alimentación en el adulto mayor. Pero también queremos conversar para poder terminar este capítulo respecto a las recomendaciones generales a las familias, a la iglesia. Sabemos que muchos adultos mayores que nos están oyendo, muchas personas que nos están oyendo, están insertas en una comunidad de fe y es necesario, como decía al principio, entender esto, conocer un poco más con la finalidad de cómo nosotros apoyamos y ayudamos a nuestro adulto mayor en esto. Ya cómo lo edificamos también respecto a este tema tan relevante para ellos, sobre los cuidados, sobre la ayuda que podemos brindarle. Es muy necesario que también lo conversemos, lo pensemos y cómo podemos llevarlo a la práctica. Así es que, Nati, si nos puedes conversar ya por último respecto a estas recomendaciones generales a las familias o a los amigos, a los cercanos. Considerar que la soledad es un factor importante, que es determinante de muchas conductas del adulto mayor, pero también a veces, aún teniendo la familia cerca, existe esta noción, esta creencia de que son una molestia, de que son una carga para la familia, de que son una carga para las personas que lo rodean. Entonces, nosotros ser intencionales, la familia primeramente, pero también nosotros como comunidad de fe, como tú decías, acompañar, estar atentos a las necesidades que tienen que ser cubiertas, que muchas veces ellos no van a verbalizar, no van a decir, no es frecuente que ellos pidan ayuda, por lo mismo, porque está esta creencia de que son una carga, de que ya lo único que hacen es molestar en esta etapa de la vida y no es así. O sea, nosotros tenemos que estar ahí, las personas cercanas, los cuidadores, la familia, la iglesia, poder apoyar en esta etapa, cubrir, ser cristianos prácticos, cubrir las necesidades de alimentación, cocinar, poder hacer aseo si la persona vive sola, visitar en el hospital, aportar económicamente para todos los gastos que van surgiendo. También no dejar de lado a los cuidadores, sobre todo a las personas que tienen familiares postrados, no dejarlos de lado, también servir en ese sentido, estar atentos a sus necesidades, poder ponernos de acuerdo con una hermana más o con otro hermano y poder hacernos cargo de su familiar un día, 2 días a la semana, de tal manera que puedan descansar, que puedan hacer sus trámites, que puedan dormir, bañarse con tranquilidad, que a veces hasta eso no es tan posible. Entonces, practicar esto, no quedarnos solamente con lo que sabemos, porque tenemos el ejemplo más grande, que es Jesús, que Él nos enseña lo que es la compasión, y nosotros siendo sus hijos, siendo su cuerpo, estamos llamados a eso también, a ser compasivos, a servir, a acompañar, a poder asistir a las viudas, a los enfermos. Y en este caso también, no solamente a las viudas, a los viudos, también a personas que tienen a sus hijos lejos, quizás que han perdido comunicación, que están en situación de abandono, estar pendiente en nuestra iglesia o también con nuestra comunidad, a quienes tengamos cerca, a vecinos que viven solos. Entonces,
poder ser práctico en ese sentido, prestar apoyo también, siempre estar atento. A veces algo tan simple como leerles la Biblia, que muchas personas, aunque ahora no se da tanto, pero aún hay personas que no saben leer. Y la compañía, no sé, cantar alguna alabanza con ellos, cosas tan simples, pero se trata de estar, de acompañar y de estar pendientes siempre. Sí. Respecto a lo que estamos aprendiendo, a esta información que tú nos entregas, así como toda la información que hemos obtenido a través de este programa respecto a la temática de salud, siempre pienso que no es algo para guardarlo, como para uno pudiera decir, oh, es una información muy relevante que voy a tomar para mi vida, si eso es muy necesario. Pero también como yo le doy ese enfoque, como tú lo decías, de saber, entender, informarse con la finalidad de cómo yo ayudo al otro. Como yo también me enfoco no tan solo en mí, sino que también me enfoco en cómo puedo ayudar al otro, cómo llevarle una información fidedigna, cómo también yo mezclo la información dada con mucha gracia también, no vas a ir a decirle aquí se cambia todo, sino que con mucha gracia tratar de transmitir la información, pero también llevar un momento de tranquilidad. Muchos adultos mayores van y obtienen quizás un momento de comunión solamente los domingos o a veces tampoco pueden ir en la semana, entonces acercarse durante la semana es una muy buena práctica y muchos no saben leer también, entonces estar un tiempo no requiere de tanto tiempo, es muy necesario y también no tan solo hablar de eso, sino que también hablarle de estas cosas, compartir de todo es muy necesario y muy importante y yo sé que las personas lo valoran mucho, y como es el diseño divino, siempre el Señor lo va a respaldar y va a generar todos esos frutos que salen del corazón cuando uno obedece y hace lo que su diseño dice. Así es que esto todo se mezcla, me digo, la cosmovisión bíblica, unir todas estas cosas como una cadena, hacen de que esto tenga un fruto y un resultado muy, muy hermoso. Y esa es la finalidad, de aprender, pero también de aplicarlo a nuestra vida como creyentes. Así que eso es lo más importante. Ha sido un tema yo sé que estos temas, Nati, son muy, muy, muy grandes. Es muy difícil tratar de conversarlos en tan poco tiempo, que es el que tenemos. Pero sí te deja como ahí las dudas, tú buscas más o quizás puedes preguntar un poquito más. Sabemos lo básico, tú nos comentaste consideraciones súper generales, pero sí nos dejan ahí como la intención de investigar, de averiguar un poco más. Esa es la idea, porque tú ya nos das como las directrices generales, que está muy bien, lo más importante, pero es necesario poder nosotros también indagar un poquito más en pro del prójimo y de nosotras mismas también. En algún momento vamos a llegar y tenemos que prepararnos también, si el Señor así lo permite. Así es que yo te quiero agradecer por este tema. Realmente esto es algo personalizado, si bien cada persona es distinta, pero son directrices muy generales que nos ayudan mucho a todos y yo sé que la comunidad de Armonía lo agradece mucho. Así es que yo también vamos a dejar acá tu correo, si lo puedes decir, tu correo para que se puedan contactar contigo. Tú también atiendes en modalidad online, pero si tú dejas abierta la opción de quizás hacer alguna consulta o de poder contactarte, lo puedes decir y también lo vamos a colocar en el programa. Sí, mi correo está disponible para las dudas que puedan haber quedado, preguntas. Es nacontreras.nut @gmail.com. nacontreras.nut@gmail.com. Eso también lo vamos a poner ahí escrito para que todos lo vean y puedan saber y si tienen alguna duda puedan contactarte. Ha sido una bendición realmente, Nati, escucharte, conocer un poco más sobre este tema y también cómo lo aplicamos a nuestra vida cristiana. Así que te agradecemos nuevamente y te dejo unos últimos minutitos para que te despidas. Muy agradecida nuevamente por la invitación, bendecida de poder compartirles esto que sé que es muy útil y que muchas personas no tienen el acceso a estos conocimientos. Así que espero haber sido de ayuda
y también entregar esta información para que quienes hayan escuchado puedan ayudar a otras personas. Como decías tú, de eso se trata. Y de ayudar, de llevar este conocimiento más profundo a quienes entendemos que somos mayordomos de nuestro cuerpo, de este cuerpo que el Señor nos dio, que somos responsables de nuestras conductas inapropiadas, inadecuadas, y que podemos cambiar mucho de eso. Entonces ahí está la importancia de la salud, de informarnos, de cuidarnos, porque eso también lo honra y lo glorifica. Así que muy contenta también y gracias por el espacio, gracias a ti, a quienes están detrás también de la grabación, la radio, y por este espacio tan bonito que hay, donde las personas pueden informarse respecto a su salud. Sí, te agradecemos a ti también tu disponibilidad, tu disposición y tu servicio para muchos. Así es que gracias, que Dios te bendiga. Y a todos los que escucharon les damos las gracias. Les invitamos nuevamente que se sumen los martes a las 13 horas en su programa Salud en Armonía. Así que estén muy bien. Nos vemos para la próxima. Chao, chao. Chao, chao. En Armonía hemos presentado Salud en Armonía. ¿Quieres volver a escuchar? Encuentra Salud en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.